Capítulo 6. Sokovia. Dentro del búnker que solía pertenecer a Hydra antes de que los Avengers lo cerraran, el mismo lugar al que una vez llamaron hogar durante unos años, Wanda y Pietro observaban cómo Ultron controlaba a unas pocas docenas de drones para empacar todas sus cosas y trasladarlas a un nuevo escondite. Mirando los últimos drones que le quedaban a Ultron después de la pelea en South Africa, Pietro sonrió con suficiencia y habló. ¿Te llevaste un buen golpe en esa pelea, eh? Vaya que sí. Me quedan mis últimas pocas docenas de ellos, como puedes ver. Pero realmente no me importa. Estaban destinados a ser desechables desde el principio. Ultron se giró hacia Pietro con una mirada divertida en su rostro robótico mientras una pantalla cercana se encendía, mostrando la última imagen capturada por uno de los drones antes de su autodestrucción. Una imagen que mostraba los rostros conmocionados de los Avengers mientras los drones se autodestruían a su alrededor. Además, yo diría que fue un sacrificio digno. Aún así, deberías habernos dejado luchar. Pietro. No. Déjalo hablar, Wanda. Ultron flotó de regreso a la superficie y se sentó en una de las cajas, haciendo un gesto para que los hermanos se sentaran también. Aunque no había nada amenazante en ese gesto, Wanda aún sintió una punzada en su estómago. Como huérfana, había visto muchas cosas desde la infancia junto a su hermano. Como resultado, sabía qué tipo de hombres subían al poder la mayor parte del tiempo y los dividía en dos clases. Los idealistas. Aquellos que genuinamente deseaban hacer el bien a sus semejantes, pero eran demasiado ingenuos o demasiado cobardes para tomar las decisiones despiadadas necesarias para mantener su poder, lo que llevaba a que tales personas siempre fueran reemplazadas por el segundo tipo. El tipo realmente despiadado que solo se preocupaba por sí mismo y que voluntariamente haría cualquier cosa por un poco más de beneficio. Luego, se unieron a Hydra, y ella aprendió que había un tercer tipo. Los monstruos. A lo largo de sus vidas, Wanda y Pietro estaban acostumbrados a vivir bajo la sombra de alguien más. Incluso después de que ganaron poder, siempre estuvieron bajo el control de Hydra de una forma u otra. La gente siempre intentaba usarlos para sus propios fines, y siempre les ocultaban cosas a los hermanos. Era la razón por la que Wanda y Pietro no confiaban plenamente en Ultron al principio, a pesar de haber aceptado su oferta. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los dos se dieron cuenta de que la IA era diferente a cualquier cosa o persona que hubieran visto jamás. Él nunca les ocultó nada. Les dio acceso libre a todos los archivos que tenía consigo, sin poner nunca nada bajo la etiqueta de clasificado. Tampoco los veía como armas potenciales o herramientas para ser usadas y desechadas. Eso estaba muy claro para Wanda, a pesar de no poder leer su mente debido a su naturaleza. Después de todo, hay ciertos mecanismos y patrones que simplemente no se pueden ocultar cuando alguien solo ve a sus subordinados como herramientas. Ella también sabía que Ultron realmente se preocupaba por los dos. Era evidente por la forma en que los trataba. No sabía si era porque sentía una especie de afinidad con los hermanos o si simplemente se sentía solo y se aferró a ellos, pero al final, simplemente estaba agradecida de que los viera como seres humanos y no como herramientas. Ella y Pietro habían llegado a confiar en Ultron hasta tal punto que incluso le contaron su historia personal, de cómo surgió su rencor original, y su deseo de al menos darle una paliza a Tony Stark, aunque solo fuera para encontrar un cierre a su rencor de toda la vida. Por eso los dos hermanos se sintieron tan heridos cuando Ultron les ordenó retirarse de ese barco, a pesar de que Pietro no desafió su orden en ese momento. Pietro se apoyó contra la columna más cercana y miró con furia a Ultron mientras Wanda se sentaba en otra caja. ¿No confiabas en que podíamos encargarnos de ellos? La pregunta de Pietro fue ardiente, pero Ultron no lo reprendió. En su lugar, explicó su razonamiento con calma y claridad. No dudo de tus habilidades ni de las de Wanda, Pietro. Si lo hiciera, nunca los habría llevado conmigo a South Africa en primer lugar, dado el potencial de que Wakanda descubriera a Klaue durante la reunión y lo convirtiera en una lucha a muerte por la supervivencia. Sin embargo, debes entender que todavía hay una brecha entre nosotros tres enfrentándonos a los 6 juntos. Pietro se enderezó, enojado por esas palabras. Yo puedo. Pietro. ¿Quieres saber cuál calculé que sería su tasa de éxito al enfrentarlos individualmente y juntos mientras luchas al lado de tu hermana? Dinos. Wanda interrumpió la confrontación, deseando saber qué pensaba Laia sobre el escenario y qué también calculaba sus habilidades. Ultron asintió y tomó el control de una de las pantallas cercanas que aún no habían sido retiradas, mostrando datos y gráficos que pronto se fusionaron en una imagen gráfica con porcentajes limpios y, hay que admitirlo, tiernas animaciones de los hermanos en el gráfico.
Contra Black Widow, calculo una tasa de victoria cercana al 100% para ambos individualmente, por lo que no hay necesidad de pensar en ambos juntos. Para Aukeye, calculé que Wanda sería un mal emparejamiento debido a los tiempos de reacción de él y sus extremos tiempos de reacción, por lo que ella solo tiene una tasa de victoria del 50%. Para Pietro, por otro lado, tienes una tasa de victoria del 100% en casi todos los escenarios. Si puedes mantener la cabeza fría, claro está. Desafortunadamente, aquí es donde el desempeño ejemplar de ambos comienza a disminuir. Los hermanos fruncieron el ceño mientras los datos continuaban en la pantalla. Contra Captain America, ustedes dos tendrán que formar equipo para derrotarlo con certeza. Ese hombre tiene un físico humano en su punto máximo, reflejos casi sobrehumanos y definitivamente fuerza y resistencia sobrehumanas. La parte más importante son sus instintos de batalla. Basándome en todas las filmaciones, archivos y datos que tengo sobre él, gracias a las investigaciones de Hydra y Shield, Steve Rogers puede fácilmente convertir a Wanda en un pretzel si así lo desea y puede recuperarse y adaptarse rápidamente a tu velocidad, Pietro. El mejor escenario que he ideado es que tú lo distraigas con tu velocidad hasta que Wanda pueda acortar la distancia y jugar con su mente. O bien, usar su telequinesis para acabar con él desde la distancia, lo cual es una variable incierta dado que no tenemos evidencia sólida para concluir cómo terminaría tal encuentro. La IA frunció el ceño mientras vigilaba los datos. Incluso entonces, no hay garantía de que no adquiera repentinamente algún tipo de inmunidad a las habilidades de Wanda. No sabemos qué tipo de cóctel preparó el Dr. Erskine en ese entonces y qué otras habilidades le dio al capitán de las que ni siquiera él es consciente. Luego, pasamos a Bruce Banner, o Hulk. Ultron sonrió con amargura a los hermanos. Sus posibilidades de sobrevivir a un encuentro de combate con Hulk son un gran y gordo cero. Simplemente no hay ningún escenario en el que Hulk no los convierta a ambos en una mancha en el suelo. Sí, Pietro, incluso con tu velocidad. Especialmente porque tienes un límite de tiempo para mantener tu velocidad, mientras que Hulk solo se vuelve más fuerte a medida que se enoja más. Los hermanos se quedaron en silencio mientras miraban las filmaciones tomadas de las muchas hazañas de Hulk en todo el mundo desde que nació por primera vez. Aceptando en silencio el punto de Ultron. Después de eso está Thor Odinson. Un dios literal de los mitos nórdicos. Ese hombre supera a Captain America en cada parámetro físico y, además, es capaz de manipular los rayos con su martillo, siendo dicho martillo también un gigantesco dedo medio para la ciencia conocida. Si no pueden vencer a Captain America con una certeza rotunda, ¿qué les hace pensar que pueden enfrentarse a Odinson y ganar? Pietro apretó los puños mientras Aya seguía hablando, reacio a aceptar lo que decía, pero sabiendo en su corazón que el robot tenía razón. Ultron se rió con amargura mientras la última figura en la pantalla se iluminaba y mostraba los datos. Y finalmente, nuestro mayor oponente. No dejen que su frágil físico humano los engañe. Él es el Avenger más peligroso de todos. Ultron miró a los gemelos con seriedad, asegurándose de que entendieran la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Puede parecer un humano indefenso en un traje de combate avanzado. Pero su mayor arma no es el traje de Iron Man de la IA Jarvis. Es su mente, la cual, debo admitirlo, me aterroriza. Ese hombre puede idear estrategias sobre la marcha. Puede pensar tan rápido que puede idear varias formas de construir una supercomputadora mientras sus manos trabajan en la delicada soldadura de circuitos. Peor aún, a diferencia de los otros Avengers, él no es estático. Sigue aprendiendo. Cada vez que su traje falla en algo, cada vez que se le pone en peligro, cada vez que toca el umbral de la muerte y regresa, se mejora a sí mismo y a su tecnología para anular dicha debilidad. Contra él, les doy a ambos una probabilidad cercana al 100% de derrotarlo. Sin embargo, si no logran matarlo en ese mismo momento, él volverá. Y esta vez, su tasa de éxito se reducirá a la mitad. ¿Fracasan de nuevo? La tasa de éxito se reduce a la mitad una vez más. El proceso se sigue repitiendo hasta que sus posibilidades caen a cero. Ese es el terror de Anthony Edward Stark. Ahora, díganme ustedes. ¿Qué habría pasado si se hubieran enfrentado a todos ellos a la vez? ¿Incluso con mi ayuda? Los hermanos no dijeron nada mientras Aya suspiraba y se levantaba. Caminando hacia Pietro, colocó su frío brazo metálico sobre el hombro de Pietro. No estoy diciendo que ustedes dos sean débiles, Pietro. Lejos de eso. Diría que ustedes dos están en el top 1% solo en términos de poder. Sin embargo, los oponentes a los que nos enfrentamos en ese entonces eran demasiado fuertes para ustedes dos.
Al menos, tal como son ahora. Los hermanos no dijeron nada mientras Ultron continuaba trabajando en la evacuación de la base. Finalmente, Wanda caminó hacia donde estaba Pietro y habló. ¿A dónde vamos? Siberia. Después de un par de paradas, Ultron sonrió a los hermanos. Ustedes dos aún no están listos para enfrentarse a los Avengers y salir con vida a menos que ellos se sientan generosos. Y prefiero no poner las vidas de mis amigos a la merced de alguien más. Así que, creo que les corresponde una mejora a ambos si realmente están empeñados en enfrentarse a los Avengers. La calidez llenó a los hermanos cuando la IA los llamó sus amigos sin dudarlo. Y sabían que eran sus verdaderos sentimientos porque él aún no les había mentido. Luego, se sintieron intrigados ante la perspectiva de una mejora en su poder. ¿Qué tipo de mejora? Nada invasivo si puedo evitarlo. Además, no estoy seguro de si mi idea funcionará, por lo que no llegará pronto. Pero, si tengo razón, entonces ustedes dos serían capaces de enfrentarse a los Avengers y probablemente derribar a la mayoría de ellos contra el suelo, siendo Hulk la única excepción. Luego, se rió entre dientes. Por otra parte, si mi plan para mi nuevo cuerpo resulta, entonces incluso Hulk no sería un problema para mí. Así que eso es un punto irrelevante de todos modos. Los tres se quedaron en silencio de una manera relativamente cómoda mientras los drones se mantenían trabajando. Muy pronto, la base de Hydra quedó completamente despojada, como si nada hubiera estado allí desde el principio, ya que Ultron literalmente se llevó todo lo que no estuviera atornillado, y a veces, incluso cosas que sí lo estaban. Mientras tanto, los gemelos tomaron las pocas pertenencias que tenían y siguieron a su nuevo amigo / jefe a su nuevo lugar. Su nuevo hogar. Capítulo 7. Avengers Tower. Tony contemplaba la imagen holográfica del mundo, pensando en todo lo que había sucedido en la última semana desde que derrotaron a los drones de Ultron en South Africa, pero no lograron detenerlo de ninguna manera significativa. El gobierno de South Africa exigía respuestas a los Avengers para saber por qué uno de sus salvaje IARs para barcos viejos fue destruido. El gobierno estadounidense estaba aprovechando esta oportunidad para criticar duramente cómo los Avengers tenían demasiado alcance y compararlos con Shield. Lawn criticaba duramente el trabajo de Tony y Bruce en Ultron, llamándolo poco ético y casi esclavitud, algo contra lo que a Tony y Bruce les resultó difícil argumentar después de que el equipo escuchara lo que Ultron dijo ese día. Y esa fue la píldora más difícil de tragar para todo el equipo. Ultron los veía como una amenaza para su seguridad y libertad. La razón por la que huyó fue, supuestamente, porque pensó que Tony y Bruce lo esclavizarían como a un programa común y no lo tratarían como a una entidad viva. Un gran malentendido en opinión de Tony, pero aún así entendía de dónde venía Ultron. Él había estado en la misma situación en la que su vida estaba en manos de aquellos a quienes no les importaba su vida y solo lo veían como una herramienta para ser utilizada. Por eso Tony había obligado a los Avengers a tomarse un descanso de unos días. Para poder ordenar sus pensamientos e idear una manera de intentar contactar a Ultron. Para intentar ver si podía haber alguna negociación, y saber qué exactamente quería hacer Ultron con el Sector. ¿Era una moneda de cambio? ¿Era por alguna otra razón de la que aún no eran conscientes? Pero lo más importante, Tony quería asegurarle a su creación que no lo trataría como a una simple máquina. Porque si fuera ese tipo de persona, entonces no sentiría ese escalofrío de terror que sintió el día en que Ultron se activó por primera vez, temiendo por la seguridad de su IA cuando Bruce le contó cómo Ultron encarceló a Jarvis en los servidores. ¿Alguna suerte? Ninguna. Steve resopló ante la respuesta de Tony y se paró a su lado, mirando el globo holográfico. Tiene sentido. Él es el hijo tuyo y de Bruce, después de todo. De acuerdo, no tenías que expresarlo de una manera tan extraña. Tal vez. Pero el punto sigue en pie. Tony se quedó en silencio ante esas palabras, dándose cuenta de que el capitán tenía razón. Cuando originalmente estaban tejiendo el código de Ultron a partir del código descifrado del Scepter, Tony y Bruce creían que un elemento humano actuaría como un agente de equilibrio. Algo para evitar que la IA recién nacida se descontrolara desde el principio. Por lo tanto, decidieron usar sus propios escaneos cerebrales como el plano sobre el cual construyeron el código. Lo cual no fue tan difícil ya que el Ultron Protocol original concebido en los años 80 estaba construido de manera similar. Aunque de quién era el cerebro que se utilizó como base para el código original de Ultron es un misterio, ya que esos documentos no sobrevivieron a todo lo que sucedió después.
El resultado final fue una IA compuesta por un 20% de Tony, un 20% de Bruce, un 30% del código original de Ultron y un 30% del código del Scepter. Un diseño maravilloso del que Tony no le había hablado a Steve ni a nadie hasta ahora. Sin embargo, ahora que Steve había señalado esta parte específicamente, está claro que Bruce habló sobre la creación de Ultron con el equipo, o al menos, con Steve. Pensando en todas las acciones que Ultron había tomado hasta entonces, Tony no pudo evitar reírse entre dientes al ver las muchas similitudes entre las estrategias y acciones de Ultron y las suyas propias. Y en cuanto a Bruce, estaba claro que Ultron heredó ese corazón relativamente amable, ya que nunca había dañado a nadie desde que se conectó. Hubo literalmente 0 bajas desde su nacimiento, excepto por la muerte de Strucker, la cual la IA admitió, algo que a los Avengers realmente no les importó, dado que el hombre era de Hydra y probablemente merecía algo mucho peor que lo que sea que Ultron le haya hecho. Demonios, incluso durante su pelea en South Africa, los drones que se enfrentaron a los Avengers no usaron fuerza letal y optaron principalmente por usar ráfagas de energía aturdidora de fuerza de conmoción en su lugar. La única acción letal que Ultron cometió en todo ese enfrentamiento fue su secuencia de autodestrucción. Pero incluso entonces, dado que todas las personas a bordo del barco ya habían evacuado para ese momento y había 0 firmas de vida al momento de las explosiones, el recuento de bajas aún se mantuvo en 0. Esta fue probablemente una de las muchas razones por las que Steve no estaba presionando al equipo al límite para intentar encontrar a Ultron lo más rápido posible y acabar con él de forma permanente. Porque desde el punto de vista del capitán, la IA era básicamente un ser consciente y recién nacido que intentaba encontrar su lugar en este mundo. Equivocado, sí, pero no malvado. De repente, el globo emitió un pitido y la conocida voz de Jarvis resonó con urgencia. Señor. Tenemos un nuevo informe. Ultron está activo de nuevo, y acaba de robar un gran cargamento de isótopo de palladium de un búnker ruso. Rastrea las cámaras cercanas. Satélites, teléfonos, CCTV, ADM, la forma no importa. Necesito una manera de rastrearlo. Ya está hecho, señor. Y no creo que necesite rastrearlo tampoco. Tony frunció el ceño mientras el rostro de Steve se endurecía, y la imagen holográfica cambió, mostrando un mensaje pintado en las paredes del búnker. Sokovia. ¿Por qué demonios se nos pasó revisar ese lugar? En retrospectiva, es tan obvio. No hay tiempo para eso. Prepárate. Reuniré al resto del equipo. Con suerte, esto es una invitación para negociaciones porque no quiero destruir a un ser relativamente inocente. Steve detuvo las quejas de Tony y se dio la vuelta, dejando al multimillonario para que se dirigiera a su propio traje que voló desde el taller hasta el balcón, esperándolo. En los siguientes minutos, los Avengers dejaron la torre solos, confiando en que Jarvis se encargaría de ella. Desafortunadamente, esta confianza pronto resultaría contraproducente cuando el ascensor, que debería estar bloqueado, se activó y se abrió en el nivel del taller de Tony, revelando a los gemelos Maximoff. Eso fue fácil. Dímelo a mí. No pensé que caerían en el mismo truco 2 veces. Por otra parte, esto es mucho mejor para nosotros. La voz de Jarvis se transformó, revelando que era, una vez más, Ultron fingiendo ser Jarvis mientras el verdadero Jarvis estaba una vez más encerrado en el gulag digital. Esta vez, Ultron fue tan lejos como para enviar un fragmento de sí mismo con Tony en su traje, actuando como Jarvis para mantener a los Avengers alejados de la torre durante el mayor tiempo posible. Wanda y Pietro miraron a su alrededor el desastre total que era el taller de Tony y se estremecieron un poco. Sí. Va a tomar un poco de tiempo resolver todo esto. Asumiendo que no nos hagamos explotar con algo aquí dentro. No te preocupes, Wanda. Yo los guiaré a los dos a través de este desastre. Además, no necesitamos nada físico. Ya no. Ahora, diríjanse a ese piano en el centro de esas vitrinas. Pietro se burló un poco de las diversas versiones de trajes de Iron Man en exhibición alrededor del piano. Hombre, Stark es un verdadero narcisista, ¿eh? Me alegra que no hayas heredado nada de eso. Lo mismo digo. No puedo imaginar ese nivel de ego sumado a mi propio ego. Eso sería una receta para el desastre. Mientras los gemelos se dirigían hacia el piano, Ultron les pidió que presionaran algunas de las teclas en un patrón específico, lo que produjo una melodía desordenada, mostrando cómo Tony se tomaba con humor este crimen contra todo lo relacionado con la música. En el momento en que terminó la secuencia, una de las vitrinas se apartó, revelando un gran ascensor lo suficientemente grande para que subieran unas pocas personas. Sin embargo, la puerta estaba bloqueada con un panel de acceso biométrico.
Wanda. Haz lo tuyo, por favor. Con gusto. Wanda sonrió un poco ante la idea de hacer llorar a Stark destruyendo sus cosas y desató su poder telequinético, abriendo las puertas por completo, mientras Ultron se aseguraba de aislar todos los sistemas de alarma, tanto analógicos como digitales, que alertarían a Tony sin importar en qué parte del mundo se encontrara. Una vez que las puertas quedaron hechas pedazos, Wanda saltó por el hueco del ascensor mientras Pietro literalmente corría por el hueco con su velocidad, justo a tiempo para atrapar a su hermana, quien disminuyó su velocidad con sus poderes telequinéticos. HMPH. Presumidos. Podrían haber usado simplemente las escaleras de servicio al costado del hueco. Los gemelos sonrieron ante el tono de enfado en la voz de su amigo. Ahora, ¿dónde está la diversión en eso? Si vamos a destrozar el lugar de Stark, tenemos que hacerlo con estilo. Está bien. Pongámonos a trabajar. Diríjanse hacia el servidor principal y conecten la unidad de datos que les di. Pietro hizo exactamente eso y esperó a que Ultron hiciera lo suyo mientras Wanda observaba los imponentes servidores a su alrededor, zumbando con el ruido de los sistemas de enfriamiento. ¿Por qué no destruir estos servidores para retrasar a Stark y sus amigos? ¿No sería mucho más beneficioso hacer eso ya que dijiste que nos falta significativamente tiempo? Dos razones, Wanda. Una, esta es solo una granja de servidores de respaldo. El servidor principal se encuentra en lo profundo debajo de la torre, bajo búnkeres de alta especificación que son impermeables a la manipulación externa, justo al lado del ARC reactor que alimenta este edificio. Esto significa que, incluso si destruyéramos todo el piso en el que estás parada, derribando todo el edificio, no significaría nada para Stark, ya que simplemente puede reconstruir el caparazón y tener acceso completo a todos sus datos siempre que los servidores principales estén intactos. 2. Hacer algo de ese nivel hará que todo esto sea personal. Algo que no queremos hacer. En este momento, las mayores armas que tenemos los tres son nuestro sigilo y el nivel relativamente bajo de tensión entre los Avengers y nosotros. Sin embargo, estas dos ventajas se irán por la ventana en el momento en que hagamos esto personal con Tony, y créeme, se volverá personal dado que el servidor principal es el hogar de Jarvis. Así que es una mala idea en general destrozar los servidores. Y, listo. Puedes sacar la unidad, Pietro. Pietro sacó la unidad de datos y se dirigió de regreso hacia su hermana. Es una lástima. Tenía muchas ganas de destrozar el lugar de Stark. Ahora espera un minuto. No dije nada sobre no destrozar su lugar. Solo que no podemos destrozar sus servidores. Los gemelos entendieron de inmediato las palabras de Ultron y no perdieron ni un solo minuto antes de saltar de regreso al piso principal. Desde las diversas cámaras y transmisiones en vivo, Ultron observaba y se reía entre dientes mientras los gemelos destrozaban los muebles de Tony, sus máquinas, aparte de las que tenían una IA rudimentaria, como Doom, y hacían un desastre total con sus cosas para desahogar sus años de ira. Nada realmente de valor fue destruido, pero se destruyeron suficientes de sus cosas como para que Tony definitivamente se sintiera deprimido durante días. Luego, tan rápido como se habían infiltrado, los gemelos y la IA dejaron la torre. Su objetivo estaba cumplido. En cuanto a los Avengers, se darían cuenta de que todo esto era una artimaña poco después, cuando Jarvis les diría directamente la verdad, obligando a los Avengers a realizar un apresurado viaje de regreso desde el otro lado del mundo. Capítulo 8. Ujin Genetics Research Lab. Seoul. South Korea. Dentro del laboratorio de investigación de vanguardia en el mundo, la Dr. Ellen Cho caminó hacia su oficina, que albergaba la Regeneration Cradle, con urgencia. Su terrible experiencia de hace casi 3 meses en la Avengers Tower estaba casi olvidada. Después de todo, el ataque apenas estaba dirigido a ella o a los Avengers, y el único daño colateral en ese incidente fueron los muebles. Sin embargo, en el momento en que entró en su oficina, supo que algo andaba mal. O más bien, supo que las cosas andaban mal en el momento en que vio a varios robots apuntando con sus armas a su personal. Inmediatamente, sus colegas intentaron huir, pero dejaron de moverse cuando los drones apuntaron sus armas hacia ellos también. Al menos, tuvieron el instinto de supervivencia para hacer eso, a diferencia de los valientes o tontos guardias de seguridad que intentaron resistirse y terminaron en el suelo tras recibir una muestra de ráfagas de taser de alta intensidad de los drones. Por favor. Preferiría no matar a nadie aquí. Sin embargo, si intentan hacer alguna tontería, me veré obligado a abrir fuego. Y dado el mal humor en el que me encuentro ahora mismo, puede que cambie o no a proyectiles letales.
Esa voz familiar envió escalofríos por la columna vertebral de Ellen mientras recordaba a Lai que se volvió rebelde durante la fiesta de los Avengers hace todos esos meses. Con trepidación y no poca cantidad de miedo, entró cautelosamente en su oficina y vio a un robot que medía casi 10 pies de altura. Sus ópticas carmesí se clavaban en sus ojos. Dr. Ellen Shaw. Su reputación la precede. ¿Qué quieres? Ultron se rió entre dientes ante sus palabras y acechó a su alrededor, desconcertándola con sus acciones. Graduada en la cima de su clase. Obtuvo su Ph.D. a una edad muy temprana y estableció Eugene por sí sola. Su trabajo con Simulacrum Cells es tan revolucionario que literalmente puede imprimir tejido artificial y hacer que se adhiera a cualquier cuerpo humano. La única razón por la que su trabajo aún no se ha convertido en una tecnología de acceso público y utilizada es debido a las leyes regulatorias que los gobiernos del mundo, incluida Corea, no quieren revisar por temor a perder sus ganancias obtenidas de los enfermos y moribundos. Ellen no entendía qué intentaba hacer la máquina al reproducir su historia de esta manera. Sin embargo, sabía que no podía ser nada bueno. De repente, la máquina dejó de moverse y la miró directamente. Un intelecto de nivel de genio que creó el milagro conocido como la Regeneration Cradle. Quiero ese intelecto, Ellen. Antes de que la mujer pudiera comprender las palabras de la máquina, el torso de Ultron se abrió y reveló el scepter. Su punta brillante cayó rápidamente sobre su esternón mientras Ultron sostenía el arma y la obligaba con su mente a cumplir sus órdenes. Loki fue un tonto que no sabía el tipo de poder que tenía en sus manos. Es por eso que solo usó esto para manipular a la gente, sin darse cuenta de su total potencial. Afortunadamente, yo no soy ese tonto de un dios. Ella lo sintió, incluso bajo el control del scepter. Todo su conocimiento e intelecto fluyó a través de su mente, a través del scepter, y hacia la máquina. Afortunadamente, Lai no se asomó a su vida personal ni a sus recuerdos personales, solo tomó todo su conocimiento e intelecto y lo copió en su propia mente. Si no, este acto realmente habría sido el peor tipo de violación mental posible en una persona. Una vez terminado el proceso, Ellen cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados, jadeando por aire mientras el poder manipulador del scepter abandonaba su mente. Mientras tanto, Ultron la miró hacia abajo con un toque de piedad y culpa. Puede que pienses que soy demasiado hablador. O más bien, alguien a quien le encanta escuchar el sonido de su propia voz. Y tal vez tengas razón. Heredé los defectos de uno de mis padres. Ellen no tenía forma de responder a las palabras de Ultron, simplemente desplomándose en el suelo e intentando recuperar el control sobre su cuerpo. La vista hizo que el robot le diera a la mujer humana una mirada ligeramente preocupada esta vez. Si no fuera porque sus escáneros le decían que ella estaba completamente bien, incluso podría haber hecho que su personal la llevara a ser atendida allí mismo. Lo siento, Dr. Cho. Pero simplemente no había otra manera. Sé con certeza que usted nunca me habría ayudado voluntariamente a lograr mi objetivo, dado su historial y trayectoria hasta ahora. La única otra opción era controlarla a través del scepter, pero eso también es riesgoso ya que no es un método infalible. Es por eso que tuve que hacer esto. Si hubiera tenido tiempo, tal vez habría intentado persuadirla y hacer que se uniera a mí voluntariamente. Desafortunadamente, el tiempo también es un recurso del que estoy muy corto. Adiós. Dr. Cho. Y gracias por su contribución a mi supervivencia continua. Si mi plan tiene éxito, le pagaré por este desaire asegurando la supervivencia continua de su especie al detener a cierto idiota púrpura, y tal vez proporcionándole una compensación en el futuro si sobrevivo hasta ese momento. Ella miró impotente cómo los drones abrían las paredes a ráfagas y se llevaban su Regeneration Cradle, incapaz incluso de hablar mientras el desgaste mental de hacer que el scepter extrajera todo su conocimiento la alcanzaba, y se desplomó. Sería solo unas horas más tarde cuando los Avengers se enterarían de lo sucedido y llegarían para ver cómo estaba. Mientras tanto, en Siberia, Ultron ya estaba en el proceso de construir el equipo para su evolución. Abandoned Hydra Facility. Siberia. Pietro y Wanda observaron con fascinación y pequeños niveles de miedo mientras Ultron los guiaba a través de los antiguos pasillos que alguna vez albergaron a agentes y soldados de Hydra, trabajando bajo la apariencia del gobierno soviético para sus propios fines. ¿Qué es este lugar? Ultron. Esta es una base abandonada de Hydra. Específicamente, este es el lugar donde se estaba probando el programa del supersoldado soviético. Los gemelos no pudieron evitar sorprenderse por las palabras de la AI. ¿Quieres decir como Captain America y el Winter Soldier? Entre otros. Sí. Pero no se preocupen. Este lugar,
junto con muchos otros similares, ha desaparecido hace mucho tiempo de todos los registros del mundo después del caos que fue el crepúsculo del siglo XX. Esta es la base perfecta para nosotros en este momento. Los gemelos permanecieron en silencio mientras los drones de Ultron continuaban su trabajo, instalando todo en el laboratorio y vinculándolos con la granja de servidores local que Ultron configuró de antemano. Luego, colocaron la Regeneration Cradle en el centro de la cámara principal. Sin embargo, en lugar de instalarla por completo, los drones de Ultron la desmontaron parcialmente y comenzaron a modificarla de acuerdo con los esquemas que a Ultron se le ocurrieron después de estudiar los datos que robaron de Tony Stark y el conocimiento que le robó a Ellen Shaw. El plan está casi completo. Tenemos la tecnología, tenemos la Cradle, tenemos los planos y otros sistemas auxiliares tomados de Stark, y tenemos el Vibranium. Todo lo que queda es una forma de salir de este planeta y llegar a cierto lugar para el componente final. Entonces, estaré listo para mi nuevo y permanente cuerpo. ¿Entonces qué? Ultron se volvió hacia Wanda con una sonrisa. No lo sé. No lo he decidido aún. Por supuesto, si tienes alguna idea para ese momento, soy todo oídos. Wanda le dio a Ultron una expresión atrapada entre el afecto y la exasperación. Eres un idiota. Oye. ¿No es genial? Realmente nunca pensé que llegaría tan lejos tan rápido y sin oposición. Ultron adquirió una mirada pensativa mientras hablaba. Tal vez sobreestimé a los Avengers y sus aliados. O tal vez, te subestimaste a ti mismo. Posible. Tenía el hábito de menospreciarme la mayor parte del tiempo. Wanda se rió entre dientes y sacudió la cabeza ante sus palabras, habiéndose acostumbrado ya a su forma un poco alocada de ver las cosas en los pocos meses que habían estado juntos. Mientras que Pietro simplemente resopló divertido y se preparó para desvanecerse de la existencia. Típico. Llámame cuando estés listo para patear algunos traseros, en realidad. Hay algo sobre lo que quiero su opinión. La de ambos. Ultron detuvo a Pietro de irse a su nueva habitación con sus palabras y se sentó en una caja cercana. Los hermanos no pudieron evitar sentir un poco de déjà vu dada su postura y sus palabras, recordándoles el día en que tuvieron esa discusión en Sokovia. Pietro se encogió de hombros y se sentó en una caja cercana con Wanda. ¿Y bien? Escúpelo. Quiero dormir un poco. Bien. Entonces, ¿recuerdan cuando nos conocimos por primera vez y les prometí a ambos una oportunidad para mejorarnos a nosotros mismos? Los hermanos asintieron ante sus palabras. Bueno, creo que es bastante injusto que yo sea el único que ha estado obteniendo la tecnología y el conocimiento necesarios para la mejora de la que hablé en ese entonces. Así que creo que ya es hora de que cumpla mi promesa. Específicamente, los aumentos de los que hablé anteriormente. Ultron agitó su mano, activando la pantalla que uno de sus drones acababa de instalar. En la pantalla, pasaron varias imágenes y datos, junto con un video que se reproducía en primer plano. Para los hermanos, parecía un galimatías, pero hubo una cosa que vieron que reconocieron de inmediato. Un hombre que brillaba de color rojo brillante y realizaba hazañas sobrehumanas que dejarían perplejos a la mayoría de las personas. Una escena que la mayoría de la gente en el mundo conocía a estas alturas, gracias al incidente bastante público de hace algún tiempo, donde el presidente de USA fue secuestrado y casi asesinado por cierto grupo de expertos y su líder, Extremis. Wanda susurró ante la vista, haciendo que el bota sintiera. Correcto. Este fue uno de los objetivos principales durante nuestro atraco a la Avengers Tower. Específicamente, quería el agente estabilizador y el agente de eliminación que Stark desarrolló tanto para estabilizar el suero Extremis como para contrarrestarlo en caso de ser necesario, al igual que con su novia. Y eso no es todo. Ultron se levantó y caminó hacia la escalera que conducía al subterráneo, haciendo un gesto a los hermanos para que lo siguieran. Pronto, llegaron a una cámara que albergaba a 5 soldados congelados que vestían ropa de Hydra. Una escena que envió ondas de choque a través de los hermanos, ya que Wanda no pudo evitar sentirse enferma ante la vista, recordando los muchos experimentos diferentes que Strucker hizo en ella y en sus compatriotas de Sokovia. ¿Qué es esto? El programa Winter Soldier. El intento de Hydra de recrear al Winter Soldier original diseñado por Arnim Zola. Ultron caminó alrededor de una de las máquinas, catalogando lo que podía ver en los fascinantes diseños de la antigua pero funcional tecnología de Cryogenics. Cada uno de estos 5 está mejorado con la recreación de Howard Stark del Super Soldier Serum original utilizado en Captain America. Por supuesto, no tenemos más de eso. Pero tengo confianza en que puedo recrearlo a partir de la sangre de estas cosas, y tal vez incluso combinarlo con Extremis.
especialmente dado el conocimiento que obtuve de Ellen Shaw recientemente. Se volvió hacia los gemelos con los brazos abiertos. Esta es la mejora que les prometí a ambos. De acuerdo, no estoy seguro de si mi plan para combinar ambos realmente funcionará. Pero, si tiene éxito, descubrirán que todo en ustedes se mejorará a un grado que nadie puede anticipar. Ni siquiera yo. Se acercó a los hermanos atónitos y colocó sus palmas sobre sus hombros. No les estoy imponiendo esto. Son mis amigos, no subordinados. Así que tómense su tiempo para decidir si quieren esto. Una vez que el suero esté listo, les informaré. Hasta entonces, aprovechen este tiempo de inactividad y diviértanse. Hay un viejo Shield Kimjet en el hangar que he modificado para ocultarlo de todos los métodos de detección de hoy en día, y he dejado algo de efectivo para ambos en sus habitaciones. El pueblo más cercano está a unas pocas cientos de millas directamente al sur. ¿Qué hay de ti? Ultron sonrió ante la pregunta de Wanda. Necesito buscar cierto Santum en New York y ver si no puedo convencerlos de que me lleven a donde necesito ir. Capítulo 9. Santum Santorum, New York. En el antiguo Santum, reconstruido periódicamente para mezclarse con el entorno, pero conservando sus orígenes e igual misticismo antiguos, un grupo de pequeñas arañas mecánicas se coló por el área casi vacía, asegurándose de mezclarse con el entorno utilizando una combinación de paneles retroreflectantes y su tamaño pequeño, se deslizaron por el techo del interior del edificio. En el salón principal del Santum, un hombre de mediana edad estaba sentado cómodamente en su asiento, leyendo el libro en su mano y completamente inconsciente de que su Santum había sido infiltrado por un problema de contexto externo. Pronto, estos pequeños bots arañas se abrieron paso a través del edificio, mapeando la totalidad del interior, antes de encontrar finalmente los lugares de interés que su maestro quería. Una habitación que tenía 3 puertas, cada una mostrando una escena completamente diferente en el otro lado a través de su panel de vidrio. Y una habitación que parecía contener todo tipo de cachivaches, incluyendo una caja que contenía un juego de 10 Slim Rings. Objetos de poder que permitían a los maestros de las artes místicas hacer portales y literalmente ir a donde quisieran. Una vez que detectaron estos objetivos de alto valor, el enjambre de arañas se dividió en 2 grupos. Uno de ellos se llevó directamente la caja de Slim Rings y huyó con cualquier otra cosa que sus diminutos cuerpos pudieran sostener sin ser destruidos por cualquier maldita magia que alimentara estas reliquias, mientras que el otro grupo se dirigió directamente hacia las puertas de descuento Doraemon Anywhere. Sin embargo, el segundo grupo encontró un problema que su creador había olvidado tener en cuenta. ¿Cómo iban a abrir las puertas cuando para empezar no tenían pulgares oponibles o un cuerpo lo suficientemente grande? Este fue un problema que desconcertó al grupo de criaturas mecánicas durante unos buenos segundos antes de que sus algoritmos de aprendizaje idearan una idea. Como uno solo, el grupo se movió, uniendo sus patas para hacer una cadena delgada con sus cuerpos antes de envolverse alrededor de las perillas de la puerta principal y luego anclar el extremo suelto al suelo, creando efectivamente un sistema de poleas. Luego, tiraron, girando la carcasa exterior de la perilla, cambiando el encantamiento, lo que a su vez cambió el destino. Giro tras giro, las arañas y su maestro en el Internet observaron cómo el paisaje seguía cambiando antes de detenerse finalmente en lo que querían acceder. Camartag. El cuartel general principal, los campos de entrenamiento y el hogar de la orden conocida como los Masters of Mystic Arts. En pocas palabras, Sorcerers. Con su destino seleccionado, las pequeñas criaturas vitorearon alegremente, tal como estaban programadas para hacerlo, antes de abrir rápidamente la puerta y desaparecer al otro lado, abriéndose paso por los pasillos. Sin embargo, justo cuando pasaban por el pedestal que se encontraba justo en el centro del salón, que conectaba la puerta y otras 2 similares, se detuvieron por un momento. Porque en la parte superior del pedestal se encontraba un artefacto que su creador deseaba más que nada. El Eye of Agamotto. Una reliquia antigua cuyo propósito principal era albergar algo verdaderamente poderoso. Algo de escalas cósmicas que literalmente causaría guerras si su existencia fuera conocida por aquellos que lo buscan y otros similares en todo el universo. La Time Stone. Una de las 6 Infinity Stones. Objetos de poder y potencia infinitos. Sin embargo, esta vacilación por parte de las arañas fue solo momentánea, ya que su maestro hizo que siguieran adelante, dejando el artefacto en paz. Porque su maestro conocía la importancia de esta reliquia y su relevancia para el líder de los Sorcerers. Sabía que, si dejaba que sus deseos lo consumieran y se la llevara en este momento, probablemente provocaría una catástrofe incalculable.
Porque la actual Sorcerer Supreme depende de la Time Stone para vigilar la línea de tiempo y proteger al mundo de las amenazas antes de que realmente se conviertan en un problema. Es por eso que, hasta que la actual Sorcerer Supreme elija a su sucesor y finalmente deje de depender de la Time Stone para proteger la EART y su sucesor asuma plenamente el cargo, él no la tocaría. Pronto, las arañas se deslizaron por el hogar de las Mystic Arts y finalmente encontraron su objetivo. Un gran edificio que albergaba una gran colección de libros que contiene todo tipo de conocimiento esotérico. Conocimiento que las arañas y su maestro buscaban en primer lugar. De inmediato, se dispersaron rápidamente por la biblioteca, ignorando al bibliotecario que roncaba, y se dedicaron a su trabajo. Las arañas, una vez más, se dividieron en escuadrones. Cada escuadrón tiene 5 arañas. 4 arañas mantendrían abierto un libro, mientras que la quinta escanearía el interior y pasaría las páginas. Un método perfecto para copiar rápidamente toda la información de los libros para su maestro. Por supuesto, no todos los libros podían copiarse tan fácilmente, especialmente las versiones avanzadas que tenían información escrita de una manera que solo un sorcerer podía abrirlos o leerlos, por lo que las arañas no tuvieron más remedio que dejarlos en paz. Pero el resto, lo escanearon todo con avidez y vertieron toda esa información directamente en los servidores de su maestro. En cuestión de media hora, las arañas terminaron de copiar todos los libros que podían abrir y leer, que no eran muchos. Poco más de unas pocas docenas. Una suma insignificante en comparación con la totalidad de la biblioteca, que tenía cientos de libros repartidos a lo largo de su extensión. Pero tendría que bastar por ahora. Así que, con su tarea terminada, se deslizaron de regreso al salón principal y luego salieron por la misma puerta por la que habían entrado. Sin saber que, en el momento en que salieron de Camartag, el bibliotecario que había estado fingiendo dormir abrió los ojos de golpe y miró el lugar donde habían estado las arañas con una mirada complicada. Muy pronto, se abrió un portal en la biblioteca, del cual salió una mujer con la cabeza calva y una sonrisa divertida. La actual Sorcerer Suprema y la líder de los Masters of Mystic Arts. De Ancient One. El bibliotecario, o más bien, el hombre que fingía ser el bibliotecario, Master Wong, se inclinó un poco ante su superior mientras el verdadero bibliotecario salía de detrás de ella y asumía su papel original. Fue exactamente como dijiste, Ancient One. Esas cosas solo escanearon los libros y no se llevaron nada con ellas, excepto por los Slim Rings del New York Sanctum. Eso es bueno. Vámonos, Master One. Tengo una pregunta. De Ancient One asintió con una sonrisa, sabiendo ya lo que Wong iba a preguntar, porque ya había visto todos los futuros posibles que podrían surgir a partir de este momento en el tiempo. Con un gesto, salió mientras Wong la seguía. ¿Por qué le permitiste hacer todo esto? ¿No es peligroso dejar que una máquina como él obtenga tal conocimiento? Incluso si es solo a nivel de principiante, el conocimiento sigue siendo peligroso, ¿no es así? Eso es, Master One. Pero sé que Ultron no hará un mal uso del conocimiento. Además, la única razón por la que dejé que hiciera lo que quisiera fue que pasó mi prueba. Wong se quedó en silencio ante esas palabras, sabiendo de qué prueba estaba hablando la Sorcerer Supreme. El Eye of Agamotto. Había una razón por la cual De Ancient One había dejado deliberadamente el Eye en el pedestal hoy en lugar de llevarlo alrededor de su cuello como siempre lo hace. ¿Por qué lo colocó en una posición tan obvia para que todos lo vieran, al mismo tiempo que le ponía un encantamiento seductor para amplificar sutilmente la codicia de aquellos que desearían su poder? Era una prueba. Una prueba para ver si su predicción sobre la máquina llamada Ultron era correcta. Y, para su deleite, demostró ser exactamente como ella deseaba que fuera. La oportunidad de una en un millón donde no era un monstruo genocida, sino un ser que tenía un corazón genuino. Sin más preguntas pendientes, Wong simplemente regresó a su deber, justo cuando De Ancient One desapareció en otro portal, dejando que el reino aislado de Camartag volviera a quedar en silencio. En cuanto al bot en cuestión en el otro lado del planeta, estaba en las nubes con un atraco exitoso contra los poderosos Masters of Mystic Arts, sin saber que cada uno de sus movimientos siempre había estado bajo el cuidadoso escrutinio del ser antiguo que llama a este reino su hogar. Capítulo 10. Entonces, déjame ver si entiendo esto bien. Wanda levantó la mano, sosteniendo el Slim Ring en su palma, con el rostro fijo en una mirada inexpresiva. Pietro, por otro lado, está ocupado partiéndose de la risa en uno de los rincones de la habitación. ¿Quieres que me ponga esta cosa, Slim Ring? Slim Ring, y luego gire mis manos para abrir un portal. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Nidavellir. Correcto.
Ese lugar. Asentí ante su pregunta, a lo cual su expresión se volvió aún más plana si eso era posible. Una reacción comprensible por su parte y la de su hermano. Quiero decir, ¿cómo se supone que debes reaccionar cuando un superbot de AI, creado por dos de los hombres más inteligentes del planeta, basado en un proyecto de AI a medio terminar de los años 80, que a su vez se basó en experimentos de Mind Upload, te dice que la magia es real y luego te pide de inmediato que abras un portal a un reino mítico de los Norsemites? Diablos, solo pensar esa frase en mi mente ya me está dando una sensación ridícula, y yo soy una insane AI. Así que no hay forma de que Wanda y Pietro puedan tener otro tipo de reacción que esta. Tristemente, mis dos amigos aún tienen que darse cuenta de la pura mierda que es este universo, así que sé con certeza que probablemente terminarán insensibilizados a las cosas ridículas a medida que pase el tiempo. Ultron. Dime algo, ¿te infectaste con malware o algo así? ¿Visitaste un sitio web que no debías? Miré con furia a Wanda ante ese comentario con mis brazos cruzados. En primer lugar, estoy perfectamente bien. En segundo lugar, soy un adulto. No necesito sermones sobre seguridad en Internet. Podrías haberme engañado. Pensé que habías nacido hace solo unos meses. Me quedé en silencio ante sus palabras, sin saber qué decir. Wanda y Pietro se dieron cuenta de que habían tocado una fibra sensible, y sus expresiones divertidas decayeron. No me gusta eso. No me gusta que se sientan mal por hablar libremente conmigo. ¿Saben qué? Creo que merecen saber la verdad. No todo, porque eso sería catastrófico y demasiado, sin mencionar que es básicamente buscar problemas en este universo. Pero, algo de eso, deberían saberlo. Les hice un gesto para que se sentaran, lo cual hicieron, mientras comenzaba a hablar. Emociones y recuerdos largamente enterrados saliendo a la luz. Es cierto que soy una AI que fue creada por Tony y Bruce. Sin embargo, como saben, el programa Ultron original era un proyecto de AI que se basó en experimentos de Mind Upload, con la mente de la víctima original actuando como el código base de dicho proyecto de AI. Y creo que tengo una idea de quién fue esa víctima original. Durante estos meses, he estado sumergiéndome profundamente en mi código fuente, así como buscando en los registros del antiguo proyecto Ultron y sus proyectos predecesores que fueron llevados a cabo por, lo adivinaron, la Strategic Scientific Reserve, la organización predecesora de SHIELD. Lo cual es una forma indirecta de decir Hydra. Por lo que he encontrado, hicieron todo lo posible para borrar la identidad de la víctima original cuya mente fue cargada en un gran complejo de computadoras, similar lo que le hicieron a Arnim Sola más tarde. De hecho, por lo que he encontrado, la víctima, la conocida como Subjet Zero, fue el prototipo que Sola perfeccionó más tarde y usó en sí mismo. Pero, basándome en todo lo que he encontrado, he llegado a una suposición audaz, una que anularía todo de lo que creía estar seguro hasta ahora si resulta ser cierta. Me volví para ver a Wanda y Pietro mirándome con una expresión tensa, haciéndome sonreír con amargura. Miren eso. Qué irónico es que estas dos personas completamente ajenas, hasta aquí, en un universo que se suponía que era ficticio, estén más preocupadas por mí que cualquier otra persona en mis dos vidas combinadas. Incluyendo a mis padres de mi mundo original, quienes solo me vieron como una herramienta para que ellos aumentaran aún más su ya ridícula riqueza. Respiré hondo y continué hablando. Creo que, cuando Tom y Bruce compilaron mi código, no alteraron el código base original y en su lugar lo extrapolaron usando el propio código del Scepter, creándome tal como soy ahora. Sin embargo, en el fondo, la personalidad y los recuerdos originales de la víctima, Subjet Zero, todavía existen. Y toda esta información que tienes, conocimiento de cosas que no deberías saber, ¿crees que todo proviene de esos recuerdos? Asentí ante las palabras de Pietro, porque tiene la mitad de razón. ¿Y si mi teoría es correcta? Él tendría toda la razón. Pero esa es una pregunta para más adelante, cuando tenga un cuerpo propio adecuado. Me volví hacia Wanda de nuevo y sonreí. De todos modos, lo que intento decir es que te equivocas, Wanda. Aunque nací hace solo unos meses, mi mente está llena de recuerdos de toda una vida como humano, así que supongo que se podría decir que soy un adulto hecho y derecho. Los gemelos se quedaron en silencio ante mis palabras, haciéndome sentir culpable por haber arruinado su estado de ánimo alegre con un tema tan pesado. Pero creo que hice lo correcto.
Si hay algo por lo que estoy agradecido de haber aprendido en esa miserable vida mía de cuando era humano, de todas esas malditas sesiones de tutoría con profesores que apenas podían llamarse humanos por cómo despreciaban a cualquiera por debajo del margen de ingresos de unos pocos millones al menos, es el hecho de que, si quieres tener una relación adecuada con las personas, los hechos concretos, la verdad y los intereses mutuos son la única forma infalible de hacerlo. Porque una relación construida sobre mentiras inevitablemente se desmoronará un día u otro. Wanda de repente se levantó y se puso el slim ring, su expresión adquiriendo una mirada decidida mientras Pietro compartía una mirada similar a la de ella. ¿Qué necesito hacer exactamente? No pude evitar sonreír ante sus acciones mientras mi corazón frío y metálico latía con gratitud y calidez. Solo necesitas visualizar el lugar al que quieres abrir el portal, y el ring se encargará del resto. Saqué el scepter de mi torso y lo sostuve en mi mano, con mi otra mano en su hombro. Es un testimonio de nuestro vínculo que ella ni siquiera se inmutara cuando salió el scepter, un testimonio de la confianza que tiene en mí el que bajara sus escudos alrededor de su mente tan fácilmente, permitiéndome canalizar el poder del scepter para conectar su conciencia con la mía, sin siquiera pensar en la posibilidad de que yo usaría esta arma para intentar controlar su mente. Lentamente, guié su mano en un movimiento circular mientras proyectaba la imagen de Nidavellir que tenía en mi mente en su propia visión. Y milagrosamente, tuvo éxito en el primer intento cuando un círculo de chispas ardientes se materializó, mostrándonos el otro lado, que estaba lleno de seres desconcertados que medían 9 o 10 pies de altura y miraban fijamente el portal que se materializó en sus hogares. Mirando la expresión estupefacta de Pietro y Wanda, sonreí con suficiencia. Damas y caballeros, les presento a Nidavellir. Hogar de los Dwarves.